Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Mis amados, muy buenos días. Dios les bendiga hoy grande y ricamente. Ese es el deseo de nuestro corazón, el deseo del Señor, el deseo nuestro, de mi esposa, mío, es el deseo de que hoy tengas un día maravilloso, un día extraordinario. Cuando caminamos en el Señor, nuestra vida se convierte en algo extraordinario. Y así tiene que ser. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante de nuestro amado Señor y Dios. Hoy, empezando nuestros devocionales, colocamos todo en las manos del Señor. Padre bueno, Señor amado, Dios de la gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, hoy venimos delante de ti. Y lo hacemos, Señor, porque necesitamos de tu presencia. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos sentir que tú caminas con nosotros, que estás a nuestro lado, permanentemente. Por eso, Padre bueno, hoy nosotros levantamos nuestra voz, nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser, para alabarte, para adorarte, para reconocerte a ti como nuestro único y sabio Dios. No hay nadie como tú, Señor, solo eres tú para nuestra vida. Gracias te damos, Dios, por este nuevo día que tú nos prestas. Un día nuevo, Señor. Hoy, con todo lo que hagamos, te daremos a ti la gloria, la honra, el honor, el reconocimiento que solo tú mereces y nadie más. Hoy, Señor, que venimos delante de ti, lo hacemos porque cada día necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu enseñanza, necesitamos la fortaleza que tú nos das cada vez que venimos delante de ti. Señor, hoy abrimos nuestra boca y nuestro corazón para decirte que te alabamos, que te adoramos, que te amamos y sobre todo, Padre bueno, te necesitamos. En cada suceso de nuestra vida te necesitamos, Padre, porque tú eres quien nos habla, quien nos aconseja, quien nos muestra el camino, quien nos guía, quien nos habla, Señor, a nuestra mente, a nuestro ser interior y nos enseña permanentemente. Te damos gracias en este nuevo día, Padre bueno. Venimos delante de ti porque necesitamos, somos necesitados cada día, Señor, de que tú nos hables, nos enseñes algo. Todos los días aprendemos algo que viene de ti. Gracias te damos, Señor, por este nuevo día. Te damos gracias por el techo que nos has dado, por la cama tibia, Señor, donde pudimos descansar. Te damos gracias, Señor, por el alimento que todos los días colocas en nuestra mesa. Pero sobre todo te damos gracias, Señor, por los hijos. Te damos gracias, Señor, por los nietos, por la familia, por todos los que están a nuestro alrededor. Gracias te damos, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, hoy que hables a nuestra vida. Cada día necesitamos aprender un poquito más. Todos los días aprendemos algo que venga de ti. Gracias te damos, Señor, por este momento. Bendícenos con toda bendición y a todas y cada una de las personas que nos acompañan en este día, Señor. Cúbrelas con el poder de tu Espíritu, con la bendición tuya, Padre. Bendición que añade gozo, alegría. Bendición que nos abre el camino, que nos muestra el camino. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén, y amén. Salud, mis amados. Qué rico, cafecito de nuestra tierra. Bueno, vamos a empezar hoy a hablar de un tema que yo he titulado Liderazgo Familiar. Pero es un tema que, más que todo, por la palabra que vamos a oír, que va dirigido a preparar
o enseñar o reformar o cambiar la forma de ser del varón, del hombre, del padre, del esposo amoroso en la casa. Eso es lo que vamos a hacer en este día. Y leíamos una porción de la palabra muy interesante. En la primera carta de Pablo a la iglesia en Corinto, primera de Corintios 11:3, que dice: pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Esto es claro, esto no tiene para decir, no, es que tenemos que teología, homilética, interpretación. No, esto es claro, esto es muy claro. Cristo es la cabeza de todo hombre. O bueno, podríamos decir, debe ser, porque algunos no lo han reconocido todavía. No han reconocido a Cristo Jesús como cabeza de su vida. Entonces, dice que Cristo es la cabeza de todo varón. La cabeza, la parte más importante de nuestra vida, de nuestro cuerpo. La cabeza es, como diría un pastor en alguna oportunidad, la cabeza es la torre de control. Ustedes saben lo que es la torre de control de un aeropuerto. Allí están las personas que guían a los pilotos que van volando o que van a aterrizar o que van saliendo. Entonces, cuando hablamos de que la cabeza es la torre de control, y dice ahí en la palabra que Cristo es la cabeza de todo varón, Él es nuestra torre de control. El Señor es el que nos dice a nosotros cómo debemos actuar. Y sigue diciendo, y el varón, sí, Cristo es la cabeza del varón. El varón es la cabeza de la mujer. Ajá. El asunto básicamente de esta palabra, ¿dónde radica? En que nosotros aceptemos el orden establecido por Dios. Hay un orden. Dios es orden. Dios no es desorden ni es caos. Dios es orden. Entonces, bueno, y termina el versículo diciendo, y Dios es la cabeza de Cristo. Empezamos diciendo que Cristo es la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Hay un orden, y ese debe ser el orden en nuestras vidas. Entonces, eso quiere decir que si la palabra denomina al hombre como cabeza, le está entregando el Señor al varón el liderazgo de su familia, el liderazgo de su matrimonio. Y déjenme decirles algo que es muy importante. Un altísimo, óiganme bien, un altísimo porcentaje de los problemas de muchos hogares, esos problemas surgen por falta de liderazgo de los padres y sobre todo del varón. Muchos de los problemas, yo diría que la absoluta gran mayoría de los problemas en una casa surgen, de los problemas en un hogar, por la falta de liderazgo del varón, del padre. Bueno, cuando el padre no está, le toca a la mujer ejercer ese liderazgo. Y créanme, no lo hacen tan mal, lo hacen muy bien, lo hacen bien. Pero se necesita la figura paterna dentro de una casa, dentro de un hogar. Entonces, ¿por qué faltaría ese liderazgo, esa cabeza, ese padre en la casa? ¿Cuáles serían las razones por las cuales no quiso o no es el líder de la casa? Puede ser porque no quiso. Hay hombres, hay padres de familia que le entregan el liderazgo de la casa a la esposa. Y ellos se hacen a un lado, yo trabajo, yo voy a la oficina, voy a la empresa, a la fábrica y trabajo y vengo y les traigo el salario y ustedes miren a ver qué hacen.
pero no está pendiente de los hijos, qué están haciendo los hijos, dónde están yendo, con quién se están reuniendo, en fin, no les interesa. Usted, repréndalos usted, y le ceden la autoridad y el liderazgo a la esposa. Y déjeme decirle, además de que no es correcto, eso no es bíblico, porque el Señor nos manda al varón. Eso es como si el Señor Dios renunciara al liderazgo. No puede, porque Él es la cabeza de todos nosotros. Dios, Cristo nuestro Señor, es la cabeza nuestra. Cristo no puede decir, no, yo renuncio al liderazgo. No puede, y nosotros no podemos renunciar. Como esposos, como padres, como cabeza de familia, no podemos renunciar al liderazgo. Y hay muchos hombres que renuncian al liderazgo. Bueno, tendrán su razón. No supo, nunca fue instruido para asumir el liderazgo. Entonces no supo cómo. No quiso tampoco. Padre, no, yo no quiero, no. Usted encárguese de los muchachos. Usted mire a ver cómo los castiga. Ojo, cuidado. Entonces, o también podríamos decir, porque le faltó iniciativa a este padre de familia. Entonces no ejerce el liderazgo. O fue poco a poco entregando el liderazgo, poco a poco, a la esposa. Entonces llega un momento que empieza a fallar la casa, la familia, porque no hay una cabeza que dirija. Tiene que haber una directriz. Tiene que haber una persona que tenga un formato para dirigir una casa. Saber cómo es que funciona una casa. En una casa tiene que haber disciplina. En una casa tiene que haber orden. Claro, no podemos permitir que el hijo haga lo que quiera o la hija haga lo que quiera. No. Mientras estén, mi padre lo decía. Mi padre nos decía a nosotros, mientras usted viva bajo mi techo, decía mi padre, usted tiene que ajustarse a las normas de la casa. Y nos tocaba ajustarnos, o nos tocaba, por las buenas o por las buenas. Nos tocaba ajustarnos. Entonces, también hay varones que pierden el liderazgo en la casa, y lo pierden por una razón muy sencilla, por el pecado. Llega un momento en que el varón empieza a entrar en situaciones, en relaciones por fuera de su casa, de su familia, de pronto a faltarle a su esposa y andar de pronto por ahí con otra mujer. Entonces empieza a perder el liderazgo por el pecado. El pecado hace que el varón pierda el liderazgo. Y el liderazgo no es gritar, el liderazgo no es ofender, el liderazgo es guiar. El líder es el que va a la cabeza, respondiendo por todos los que están bajo su mando. Anoche, antes de acostarnos, estábamos con mi esposa viendo una película, de el ejército enfrentado a unos extraterrestres, en fin, pero lo significativo era que había una autoridad. Había un teniente, un oficial, y había un sargento. El teniente era un hombre joven, y el sargento, lógicamente, una persona ya curtida en la batalla, en la guerra, en el ejercicio de su trabajo, con mucha experiencia. Entonces, a la hora de la verdad verdadera, este hombre tenía la responsabilidad de guiar no solamente a sus soldados al combate contra el enemigo, sino también para guiarlos a un puerto seguro. Esa es la obligación de nosotros como padres. Somos como el comandante en la familia. Y el comandante lleva a la familia, a los hijos, a las hijas, a la esposa, a todos a un propósito, a un puerto seguro. Y cuida la casa. Está pendiente de la esposa, está pendiente de los hijos, está pendiente de las hijas. Ahí,
ahí. Y no puedes ceder ese liderazgo. No puede, tú varón no puedes ceder el liderazgo. Y el otro consejo es, tú mujer, no puedes, no debes tratar de quitarle el liderazgo de la casa al esposo. De pronto puede haber esposos que, a mí no me interesa, y sí, deje que el muchacho. Entonces le toca a veces a la esposa ejercer el liderazgo. Por eso hablábamos que muchos de los problemas del hogar surgen por eso, porque el esposo o perdió, no ejerce o entregó el liderazgo de su casa a la esposa o al colegio o a los profesores. Profesor, si usted necesita castigar a mi hijo, castíguelo. ¿Cómo así? Si tú eres el encargado de castigar a tu hijo. En fin. Entonces, vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3, vamos a leer el versículo 7 en adelante. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mire, dice, vosotros maridos, ¿a quién les está hablando? A los padres, a los esposos, a los maridos. Dice, mire, ustedes, esposos, maridos, igualmente, vivan con ellas, o sea, con la esposa, con las esposas, vivan sabiamente. Vivan con personas que tienen sabiduría para actuar con los demás y frente a los demás. Y sigue diciendo, dando honor a la mujer. Tú tienes que honrar a tu esposa, varón. Tienes que honrarla y sobre todo honrarla frente a los hijos. Que se honra a la esposa en todo lugar, claro que sí. Si tú sales de la casa, vas a una reunión con tu esposa, ella es tu esposa y tienes que hacerla respetar. Además de que tú, delante de los demás, honras a tu esposa. Entonces dice que el esposo debe dar honor a la mujer. Dice, como a vaso más frágil. Qué interesante esa expresión. Qué interesante. Dice, no dice como a vaso frágil. No, está diciendo como a vaso más frágil. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que el varón también es frágil. El hombre también es frágil. El ser humano es frágil. Frente a las circunstancias, aún frente a la misma naturaleza, el hombre también es frágil. Pero la mujer es más frágil. Y eso tenemos que entenderlo nosotros, los varones, los hombres. Entonces debemos honrar, vivir con ellas sabiamente, dándoles honor como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. De pronto alguien dirá, es que tengo un problema, ya he venido orando y orando y orando al Señor y el Señor no me responde. El Señor responde todas nuestras oraciones, pero somos nosotros quienes nos encargamos de estorbar la bendición que viene del Señor. Entonces, ahí ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Que tú tienes que reconocer a tu esposa como un vaso frágil y también reconocerla como una hija de Dios, como una coheredera de la gracia de la vida. Porque si tú no haces eso, ¿sabes qué va a pasar en tu vida, varón? Tus oraciones no pasan del techo, se quedan ahí en el techo, no llegan al trono de la gracia. Eso es lo que nos está diciendo ahí esa porción de la palabra. Primera carta de Pedro, capítulo 3, 7. Vuelvo y se la leo. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas. ¿Quiénes son ellas? Con la esposa, sabiamente, dando honra a la mujer como a vaso más frágil.
porque son frágiles. Nosotros somos frágiles también como seres humanos, pero ellas son más frágiles. Y también como coherederas de la gracia de la vida. Ellas también tienen derecho a la salvación, claro que sí. El Señor también murió por ellas en la cruz del Calvario. Y termina diciendo, para que tus oraciones sean respondidas, para que no sean estorbadas. Y una oración, una petición al Señor es estorbada cuando nosotros actuamos en contra del consejo de la palabra. Mire, hay algo que la palabra lo dice y tenemos que aprenderlo y meterlo en nuestra cabeza. Y ahí lo está diciendo la palabra. Lo leíamos en la primera carta de Corintios 11:3. Dios Padre es la cabeza de Cristo. Dios Padre. Cristo es la cabeza de la esposa. ¿Cuál es la esposa de Cristo? La iglesia. Cristo es la cabeza de la esposa. Eso es lo que leímos ahí en primera de Corintios 11:3. Cristo es la cabeza de la esposa. Y la esposa él es cabeza de los hijos. Pero el varón es cabeza de la mujer. Esto no quiere decir que es que el hombre tiene el señorío sobre la esposa, se enseñorea de ella, la maltrata y la humilla como si fuera una esclava. No. Es como Dios te trata así. El Señor nos trata así. El Señor nos pisotea. El Señor nos humilla. No. El Señor nos ama. El Señor es tierno con nosotros. El Señor responde nuestras debilidades y nuestras oraciones. Entonces, el esposo es cabeza de la mujer. Y entre ambos, el esposo y la esposa son o somos cabeza de los hijos. Eso es un orden. Yo lo llamo el orden administrativo de Dios en la familia. Es la administración de la casa, es así. Hay una cabeza en la casa que es el esposo. Y la esposa está sujeta, no humillada ni aplastada. No, está sujeta a esa autoridad. El varón tiene una autoridad delegada por Dios. Alguien puede decir, que se fija, yo soy la autoridad. Todos estamos bajo autoridad. Absolutamente. Mire, en el ejército, ustedes lo saben muy bien, cada persona está bajo autoridad de alguien. Un subteniente está bajo la autoridad del teniente, el teniente está bajo la autoridad del capitán, el capitán está bajo la autoridad del mayor, el mayor está bajo la autoridad, del coronel, el coronel está bajo la autoridad del general, el general está bajo la autoridad del presidente. Y se supone que el presidente está bajo la autoridad del pueblo. Ese es el orden real, administrativo, dentro de una sociedad como la nuestra. Entonces, no podemos olvidar, hay un orden establecido. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer, y el varón y la mujer juntos son la cabeza de los hijos. Es así. Ese orden administrativo, varón, tú nunca puedes ni debes renunciar a esa responsabilidad. Nunca. Ni tu mujer tampoco. Tú eres el apoyo a la autoridad de tu esposo. Y si tu esposo da una orden en la casa, estamos hablando de una orden, ¿cómo dijéramos? ¿Cómo lo expresara? Una orden normal en la casa, una orden lógica. El esposo da una orden lógica. ¿Y qué tiene que hacer la esposa? Hijos, ya oyeron lo que dijo su papá. Aquí la hora de dormir es tal hora. Entonces, la esposa apoya la autoridad del esposo. No es, esposas amadas, preciosas,
no desautoricen las órdenes del esposo. Si la orden que dio el esposo es una orden de pronto no muy buena, no está ajustada a la disciplina, al orden de la casa, ya vaya aparte, dígale, mijo, eso que tú dijiste, yo pienso que no, permítale que los muchachos que hagan esto, en fin, hablando, nos entendemos, dice el dicho. Entonces, hay un orden. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del esposo. El esposo es la cabeza de la esposa. Y ambos son cabeza de los hijos. Ese es el orden establecido por Dios. Entonces, si Cristo está llamado por la palabra como esposo, ese es el título que la palabra le da al Señor Jesús, a Cristo Jesús. Lo vimos ahí en la primera carta de Corintios 11:3, dice, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza, pero la cabeza de Cristo es Dios Padre. Dios Padre, Cristo Jesús, viene el esposo, dice la palabra ahí que es la cabeza de la mujer, y la mujer y el esposo son cabeza de los hijos. Ese es el orden. Ese es el orden. Y así tenemos que funcionar. Que de pronto tú como padre diste una orden que no estaba correcta o que no es correcta. Hombre, en la intimidad el esposo y la esposa se reúnen, la esposa le habla, el esposo oye, y si tiene que reconocer. Hay padres que no reconocen sus errores y es bueno. Algunos dicen, no, es que si yo reconozco mis errores delante de mis hijos, voy a perder autoridad. Mentiras, todo lo contrario. Vas a ganar respeto de parte de tus hijos. Porque ellos estamos reconociendo delante de ellos que somos seres humanos y que nos podemos equivocar. Que no somos los que sabemos todo. Los sábelo todo. No, somos seres humanos, nos equivocamos. Nos equivocamos. Y qué bueno, en algún momento que nos equivocamos, hijos, discúlpenme. Si no quieres decir perdónenme, bueno, puedes decir discúlpenme. Pienso que lo que les dije no está correcto, discúlpenme, perdóname. ¡Ja! Eso te hace mucho más grande. Dice que hay un dicho popular, no recuerdo quién decía eso, decía que cuando un ser humano está de rodillas, es más alto que todos los demás, más grande que todos los demás. Cuando estamos de rodillas, somos grandes delante del Señor. Entonces, Cristo Jesús, que la palabra, ahí es donde está el ejemplo. Cristo Jesús es el esposo de la iglesia. Y Cristo Jesús como esposo de la iglesia, como el que nos lleva, el que nos guía, el que nos enseña permanentemente, ese esposo, Cristo Jesús, nos ama, nos sirve. Dios nos sirve a nosotros. Sí, claro. Nos unifica, nos une tanto al trono de la gracia como dentro de la casa. Cristo también nos nutre. Cristo Jesús nos comparte. Ese debe ser el esposo en una casa. Ama. El esposo ama. El esposo sirve a los suyos. No es que los hijos y la esposa le sirven y él como el gran señor de la familia. No, Señor. Nosotros somos siervos. Entonces, amamos, servimos, unimos a la familia. Eso es algo muy importante. No podemos permitir que nuestra familia se descomponga. Que un hijo por un lado, otro hijo por otro lado, la esposa por otro lado, y una familia totalmente desorganizada, donde cada cual hace lo que le da la regaladísima. No. Entonces, el varón debe amar, servir, unir
o unificar a la familia, nutrir a la familia y compartir con la familia. Ese es nuestro deber. Somos los que proveemos, como dijéramos, como la atmósfera saludable para una familia, para que tu familia, mi familia, nuestra familia crezca unida. Dejémoslo ahí. Hay mucho más que aprender. Hay muchísimo más. Vamos a orar, nos presentamos delante del Señor y colocamos nuestra vida en sus manos. Nuestros problemas, nuestras dificultades, aquellas cosas que no entendemos, y le pedimos al Señor, le rogamos que por favor, Señor, nos enseñes y nos muestres qué debemos hacer. Y hoy vamos a orar. Mire, nos unimos, muchos estamos unidos en este momento para orar al Señor. Roshi y Moisés, los bendigo con toda bendición a ustedes dos y a sus 3 muchachos. Son valientes, son los muchachos, como diríamos aquí en Colombia, echados para adelante. Esos son. Jorge y Yolanda Dufo, igual, cabeza de una familia, par de viejos muy queridos, los amamos. Xiomara, te amamos, Xiomarita, clamamos y oramos a Dios por ti. Amparito y Guillermo, igualmente, 2 viejos queridos que aman a sus nietos, a sus hijos, qué bonito. Tina y Yu, allí en los Estados Unidos, los bendigo a todos, desde el mayor, desde Alfonso hasta los más pequeñitos. Hoy los bendecimos con toda bendición. Zulima Yáñez, te bendecimos, hija, para adelante. Tú eres valiente, eres una guerrera. Vamos adelante. Estelita Reyes, te bendecimos a ti, a Jorge, a tus hijos, a tus nietos, a todos en tu casa, todos cubiertos bajo la bendición de Dios. Yoli Cruz, Yoli, un saludo, un abrazo, gracias por acompañarnos. Oscar Ramírez, muchacho, te bendecimos en este día. Clamamos al Señor por tu vida, por tu empresa, por tus negocios, por todas las cosas que necesites. Ahí estamos apoyándote en oración. Oscar, nuestro amigo, Laurita, Dios te bendiga, hija, Dios te dé sabiduría, te dé paz en el corazón y te dé sabiduría. Es lo que necesitamos los seres humanos para enfrentar nuestros problemas en la vida. Marcelita y Fabio, mi hija y mi yerno allí en el Ecuador, los bendigo, los cubro con bendición a ellos y a sus 3 hijitas, mis 3 nietas, a Paulita Yander, los bendigo, a Paulita, mi hija Yander, mi otro yerno, los bendigo, y a Juan José, a mi nieto amado, bendito sea el nombre del Señor. A José Silva, te bendigo, mi hermano, te bendigo, te cubro con la bendición de Dios. Liliana y Jorge, allí en el Ecuador, los bendecimos. A Omar y Marta, allí en Santa Marta. A Marta y Omar, allí en Santa Marta, una preciosa ciudad. Olguita y Alfredo, te bendigo, hija, te bendigo a ti, a tu mamita, a Mercedita, los bendigo a todos en esa casa. Bendigo el negocio, la empresa, los cubro con el poder de la oración, el poder de la sangre de Cristo, para que el enemigo no venga contra ustedes, no se atreva a tocarlos. Bendigo a mi hija Jimena, a Sarita y a Mateo, mis otros 2 nietos, los 2 nietos mayores, los bendigo con toda bendición, Señor, los cubro con oración. Luz Marina Toro, te bendecimos, Lucy, a ti, a tus nietos y a tus hijos, Carmencita y Daniel. Los bendigo, los amamos, viejos amados, los bendecimos con la bendición grande del cielo. Blanquita Sánchez, te bendecimos, hija, también a ti, a toda tu casa y a todos los que nos estén escuchando en este día. Te damos gracias, Padre bueno, por tu amor y tu misericordia hacia nosotros. Gracias, Señor. Hoy es un día de bendición. Bendícenos, Padre. Hoy queremos, Señor, ver tu respuesta en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por la salvación. Gracias te damos, Dios, por la casa, por la familia, por los hijos, por las hijas, por nuestra compañía. Nos cubrimos con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la poderosa bendición del Espíritu Santo de Dios.
Amén y amén y amén. Mis amados, les habló el pastor Jorge Lagos, psicólogo especializado en familia. Y déjenme decirles algo muy importante que quiero que tengan en cuenta hoy. Hoy precisamente todo va a estar mejor. Dios les bendiga.